tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos profundizar los temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar de la lectura en Colombia. El año pasado, el 50% de los colombianos no leyó ni un solo libro y solamente el 5.5% llegaron a leer 5. Una cifra que por supuesto deja por debajo a nuestro país, por debajo de países de la región como Uruguay, Argentina o Chile, estos según datos del DANE. Actualmente los retos de la lectura van más allá de la visión tradicional del libro impreso, el de papel, que todos tenemos en mente, y se comienzan a utilizar cada vez más plataformas digitales para leer y aprender, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Estamos en la Feria del Libro y siempre es bueno volver a traer este tema a la discusión y por lo tanto invitamos a dos expertos en el tema para discutirlo. Ellos son Juliana Barrero, ella es directora asociada del lado B, tiene una maestría en economía y es economista de profesión. Bienvenida, Juliana. Gracias, Eduardo. Y también tenemos invitado a Pedro Pulido, él es asesor de proyectos y de formación de Fundalectura, es gestor de proyectos socioculturales y estudió literatura. Bienvenido. Muchas gracias. Y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Juliana, usted está como directora asociada del lado B, eso es una consultora en temas culturales, pero vista desde la economía, que es muy interesante porque es un sector que normalmente uno no identifica tanto desde las cifras. ¿Cómo están las cifras de lectura hoy en Colombia? Pues lo que hemos visto es que en temas de lectura general, digamos en muchos formatos y cualquier tipo de lectura, ha tenido una tendencia creciente. Las últimas cifras del DANE, tú las estabas revisando, el 80% de la población que fue encuestada leyó en cualquier dispositivo, cualquier contenido. Ahora, de ese 80%, alrededor del 48%, 50% leyó un libro en el último año. Y de ese 48% que leyó un libro, más o menos la estadística es que entre el 20 y el 25% tiene una frecuencia diaria de lectura de libros. Entonces, en general la tendencia es que el libro se ha mantenido constante, las revistas han crecido, los periódicos han crecido, supongo que por los formatos digitales, y en general la lectura creció. Ahora, la lectura de libros se mantiene constante y tú ya lo señalabas, la lectura de libros, Colombia no está tan por debajo del promedio latinoamericano, 4 o 5 libros en promedio anual, está muy por debajo de otros países con hábitos de lectura en el mundo. Pedro, este panorama, pues Juliana ya nos dio un montón de cifras, ¿cómo se entiende desde su trabajo? Bueno, yo creo que en muchos sentidos estoy de acuerdo, la lectura ha crecido en diversidad de soportes. También siento que hay que preguntarse no solo cuánto se lee, sino qué se lee y cómo se lee. Y siento que ahí es donde en muchos sentidos nos rajamos. El panorama de las pruebas PISA, el panorama de la comprensión, de la lectura crítica, un poco en qué líneas, cuando nosotros hacemos los proyectos en términos de bibliotecas públicas, de espacios no convencionales, nos damos cuenta que hay franjas de edad en donde la lectura funciona súper bien. Entonces todos los niños desde 0 hasta los 12 años más o menos leen, o sus familiares les leen, están muy presentes en las bibliotecas, en los espacios públicos, pero también hay unas franjas de edad en donde definitivamente como que los perdemos, y esta es la adolescencia. Se pierde en esos espacios de lectura pública, pero al parecer se gana en estos espacios nuevos de la lectura de sagas, de todo este boom editorial que viene amarrado también a un boom de cine. Y ahí es donde también nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se está leyendo y qué estamos leyendo? Entonces yo siento que ahí también viene como un poco la mirada hacia la lectura, que es un poco la mirada que desde Fundalectura tratamos de hacer, y es, no solo se trata de acercar a la gente a los libros, sino es de cómo las acercamos, cómo promovemos relaciones significativas, no solo con los libros, sino también con otros soportes. Ya discutimos todos esos temas en profundidad, pero mientras tanto los invito a que vayamos a la calle a ver cuáles son esas dudas, esas inquietudes. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto influyen las redes sociales en el nivel de lectura del país? Juliana, ya lo mencionaban ustedes dos, las nuevas plataformas
el Internet sin duda ha cambiado. Esta es la 30ª edición de la Feria del Libro. Hace 30 años no existía la gran mayoría de dispositivos que nosotros usamos, no existía Facebook, no existía ebooks, no existía, bueno, revolucionó la forma de leer. Las redes sociales en específico controlan hoy Internet, sobre todo Facebook. ¿Esto cómo afecta el nivel de lectura en el país y pues en el resto del mundo? Yo creo que ya tú lo estabas mencionando, el tema de las redes es que efectivamente se volvieron un dispositivo literalmente a la mano, entonces en cualquier momento se puede leer. Entonces una plataforma como Facebook, que no solo tiene mensajes, sino también genera y se puede subir una cantidad de contenido, permite acceso a contenido. Ahora, a un contenido fácil de leer en unos momentos de ocio, de no actividad. O sea, eso pensaría uno que es una lectura con unos contenidos no necesariamente más ligeros, pero sí es una lectura más ligera, digamos, no se requiere un nivel de concentración extrema para poderse leer un contenido de 10 minutos. Entonces, yo creo que sí han tenido un efecto claro en el nivel de lectura en cuanto a cantidad. No me atrevería a decir que en cuanto a calidad sea necesariamente malo, porque también cada vez la escritura se acomoda más a estos dispositivos, entonces no juzgaría la calidad. Creo que ha sido pertinente en muchas líneas y sobre todo para circular una información pertinente que antes era muy difícil de circular. Y creo que también se han generado nuevos medios como blogs especializados, revistas, magazines, que también se pueden y son de fácil acceso, entonces ahí por eso me meto con que en calidad no hablaría. Yo creo que incrementó las posibilidades de leer, incrementó mucho el contenido bueno y malo, y ahí es donde es un desafío para el lector terminar filtrando qué es un buen contenido. Más cuando las redes se escogen por uno y usted termina leyendo, pues no sé, si le gusta, no sé, el fútbol, le va a terminar saliendo fútbol y es difícil acceder. O su red. Una cosa con la lectura que es bastante particular es la red determina mucho la lectura. Claro. Los libros se comparten y los contenidos se comparten, entonces ahora es en una red. Es muy probable que yo no me salga de leer lo que están leyendo mis 25 compañeros de colegio y encuentre un contenido nuevo. Claro, y ahí quiero introducir otro tema que me parece clave, y es cómo está llegando la gente a leer, cuál es ese proceso, cuáles son las vías de acceso y qué condiciona llegar a ciertos tipos de contenido, Pedro. Yo creo que hay varias cosas. Bueno, yo sí creo que las redes sociales efectivamente condicionan un montón qué es lo que estamos leyendo, porque hay un ejercicio de grupos que comparten. Hay, por ejemplo, hay un grupo de Facebook que me parece bien interesante, que son los lectores, son grupos de adolescentes en Latinoamérica que comparten sus bibliotecas, que leen libros en físico, que coleccionan libros, pero que sí terminan un poco condicionando el tipo de lectura, todo este fenómeno de los booktubers, que siento también que tienen una relación muy fuerte con las dinámicas de mercado, ¿no? Es decir, yo creo firmemente que los primeros booktubers dijeron, quiero compartir lo que me gusta leer, y ya después las editoriales empezaron a mandarles libros, empezaron a pagarles, con cualquier producto, perfumes, maquillaje. Y entonces se vuelve, claro, no, el libro no se escapa de esta dinámica de mercado, por más alternativa que sea la estrategia de promoción. Hay otras estrategias de aproximación al libro, pero no creo que sean tan efectivas. O sea, yo creo que se avanza un montón, por ejemplo, en la promoción de lectura, en espacios públicos, en las bibliotecas, en los colegios, se ha mejorado mucho, pero sigo creyendo que la gente no lee por gusto lo que se encuentra allá necesariamente. Habrán personas que sí, pero no es la mayoría de gente. La gente termina leyendo por gusto lo que logra relacionarse con su cotidianidad. El año pasado fue que sucedió ese tema del youtuber en la feria del libro, Germán, sí, que bloqueó la feria y que todos los editores estaban escandalizadísimos porque no se vendió, o sea, fue terrible. Y algo que decíamos con algunos promotores de lectura es, claro, ¿cuál es el asunto? Nosotros decimos un montón que cuando hacemos actividades o cuando trabajamos en los colegios con los chicos, tratamos de relacionar la vida cotidiana de los chicos con los libros, pero como que no se está logrando del todo. Y este tipo, por más interesante o no tan interesante que sea su contenido, sí la logra, conecta a los chicos con su vida cotidiana, tal vez de la manera no tan profunda como nos gustaría, pero la logra. Y siento yo que más allá de decir fracasamos o no funciona el tema de la promoción. Claro, porque es que ahí yo quiero meter un tema al debate, y es, bueno,
no estamos pidiéndole demasiado, como que queremos todavía que la gente lea los grandes clásicos. ¿Es eso tan importante, un poco jugando abogado del diablo? Pienso que sí, uno pensaría que sí a primera vista, pero tal vez no estamos tomando tan en serio a un youtuber como Germán dentro de la política de lectura, Juliana. Yo creo que inevitablemente y sobre todo en este momento digital y de redes se establecen unos intermediarios que antes uno no estaba contemplando. Por ejemplo, el tema de los youtubers como influenciadores de lectura, sobre todo juveniles. Hay otros intermediarios en la lectura que han sido tradicionales y tienen otro tipo de sugerencias a los contenidos editoriales. El librero, por ejemplo. Lo que pasa, el librero es otro, es el medio análogo del youtuber, pero finalmente es el que puede asesorar en un mar de libros cuál sería el libro que se le acercaría más o al momento de la persona o a los intereses personales. Entonces ahí hay otro. Los otros son los bibliotecarios, los maestros y si me preguntan a mí, yo creo que juega un rol determinante en esa selección de contenidos la familia, como los papás. Yo creo que también juega mucho, bueno, hablando de esto de la familia, y es que en Fundalectura nos pasa un montón y siempre llega un papá diciendo, ¿cómo hago para que mi niño lea? Y uno les pregunta, bueno, ¿usted lee? No, yo no leo. Entonces es muy complicado porque creemos que leer es una cosa de los que todavía no saben, de los que están aprendiendo, de los otros. Eso no es una cosa que tenga que ver conmigo. Pero queremos que nuestros hijos lean y que sean lectores y que estén todo el tiempo metidos en la biblioteca y todo esto, pero yo no lo hago. Yo siento que el cuento en la familia juega un papel trascendental. O sea, si yo no estoy en un ambiente lector, no me pidan que lea. Claro, y eso habla de los espacios mismos de la lectura. Tal vez uno se imagina una gran biblioteca como las que hay en muchas ciudades del país, muy cómodas, pero muchas veces esos medios, esos espacios no existen, pero también es ignorar que hay otros espacios y otras posibilidades que se podrían fomentar utilizando un poco más la imaginación, yo qué sé, los parques como lugar de lectura o una cosa como que vaya más allá. Yo creo que Nosotros trabajamos mucho con los espacios no convencionales por varias razones, y la primera es que en esos espacios no convencionales, en los parques, en las estaciones de buses, en los hospitales, nos encontramos con el lector que probablemente todavía no es sensible a llegar a la biblioteca o a comprar el libro. Es el lector de a pie, el ciudadano cualquiera que va al parque a jugar y se encuentra con un mueble rarísimo que es una P amarilla y se encuentra libros. Y eso es muy raro y rompe el espacio. Hay un señor italiano que se llama Francesco Tonucci, dice, los parques de las ciudades están diseñados no para los niños, sino para los papás. Entonces los parques son monótonos. Usted se sube al rodadero, se lanza del rodadero, se sube al rodadero, se lanza al rodadero. Por eso los niños se tiran de cabeza o se tiran de pies o se suben por el otro lado. Porque son en esencia creativos y necesitan encontrar una cosa diferente a eso que es tan monótono. Cuando el libro aparece en esos espacios no convencionales, rompe la monotonía. Porque nunca es igual una lectura a la otra. Nunca es igual la conversación que surge en un momento que en el otro con otro niño, incluso el mismo libro. Toma dimensiones totalmente diferentes dependiendo del momento del lector. Claro, y eso rompe que eso también nos hace pensar, hemos hablado de libros, libro, pero no hemos tratado de pensar tal vez que hay una cosa más allá del papel, la tinta, el olor al libro, que obviamente eso es súper romántico, pero que pues las nuevas formas también, por supuesto, Juliana, y pues cambian nuevas tecnologías y nuevos hábitos de lectura. Total. O sea, yo creo que hay como dos cosas. Uno son los espacios de lectura, que es verdad, como que siempre se ha creído que el libro es para leer o en la sala con la luz perfecta o en la biblioteca o en el aula escolar, y resulta que el libro realmente como formato es muy versátil para llevarlo y portarlo a cualquier lado. Entonces digamos que el libro, para encadenarme con lo que me acabas de preguntar, el libro sigue siendo una tecnología súper vigente. Y súper barata. Y súper barata y súper todo. Ahora, hay otros soportes de lectura que son muy atractivos, pero sobre todo terminan siendo más atractivos para otro tipo de contenidos.
Por ejemplo, leer revistas, magazines, hay una cantidad de aplicaciones que hacen selección de los artículos que te gustan y todos los días te botan artículos. Entonces, digamos que lo que yo creo que vino con los soportes son esos buscadores especializados según las preferencias de uno. Lo malo de esos soportes especializados como las aplicaciones es que finalmente te botan el mismo loop de contenido. Entonces, Claro. volvemos a lo que veníamos hablando, pero efectivamente sí hay, digamos, hoy en día es muy versátil la lectura, no es una cosa que uno se imaginaba que tenía que ser el libro sentado debajo de la lámpara, no, lees en todo lado. Los chicos mayores de 12 años, la mayoría tienen un celular, entonces acceden muy fácil al contenido, entonces decir que un chico no lee o debería leer de tal manera, pues es difícil. Ahora, Que eso me lleva a otro punto que es muy interesante y es entender cómo se están enfocando las políticas públicas, Pedro, para promocionar la lectura. ¿Sí se está entendiendo todo esto que venimos hablando y si se está haciendo efectivo o todavía se sigue pensando de una forma un poquito... Es complejo porque, bueno, por un lado, la oferta por ejemplo, de libros digitales u otros soportes, tenemos que entender una cosa y es sí, la tecnología avanza un montón, pero todavía tenemos lugares de Colombia que están muy lejos, donde no tenemos internet, en donde es maravilloso que llegue una tablet, pero muy seguramente por esto de que, por lo que tú decías de que el libro es una tecnología vigente, va a ser mucho más útil un libro. En la medida en que lo puedo llevar al campo, no necesito conectarlo, no necesito cargarlo. Hay una serie de limitaciones tecnológicas que aún persisten en Colombia y que nos dificultan un poco hablar de esa diversidad de soportes tan amplia. También siento que en términos de política pública, claro, se prioriza el libro un montón. Es innegable, papel. el libro papel, porque aunque llevemos 500 años de libro, aunque todo esto sucede, hay comunidades en donde un libro infantil, por ejemplo, nunca ha llegado. Hay comunidades que solo han conocido los libros de texto. Entonces, digamos que el acceso a libros de calidad ha sido una prioridad de la política pública. Se ha logrado llegar a muchos lugares, aún faltan cosas, pero creo que en ese sentido vamos bien. ¿Qué siento que falta? El acompañamiento. No es, el libro solito a veces no la logra. Si los docentes no están formados un poco por fuera del Que es esquema lo del mismo que libro usted de decía de texto. los padres. Como Exactamente. que tengan- yo creo que la política pública ha hecho un trabajo importante frente a tener bibliotecas en el país. Digamos que la dotación de bibliotecas y de casas de cultura son las dotaciones culturales más importantes, o sea, todos los municipios. Es más, creo que la cobertura de Es total. bibliotecas es total en el país. Sí. El tema de las bibliotecas tiene varias aristas, hay distintas. Una, que las bibliotecas también tienen un comité de selección de libros, o sea, también hay alguien que está determinando, al igual Que quiere que se enseñe. que claro. quiere que se lea. Entonces, ahí hay una distancia probablemente entre lo que le llega a ese lector del municipio y lo que el chico quisiera leerse, porque así no haya internet, de alguna forma le llegan contenidos de interés. Entonces, probablemente se quiera leer Harry Potter, pero la biblioteca en el comité selecciona otra cosa, lo cual dificulta esa línea de lectura. Y dos, eso en cuanto a lo público, pero si uno se va a lo privado, yo creo que la situación es todavía más grave y es la cobertura de librerías en el país. claro. O sea, no hay, las librerías están concentradas en las ciudades principales. Entonces, si uno se va lejos de esas cabeceras, el país está sin librerías. En un estudio, y permítame leer esta cifra que usted tiene desde su consultora la UE, dice que Colombia tiene 0.67 librerías por cada 100.000 habitantes. Sí. Y eso nos deja, por ejemplo, países que los que más tienen, como Chipre 28.9 y España 11.6. ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque, claro, uno piensa en bibliotecas en las ciudades capitales principales, tal vez es ahí donde más hay, y como hábito personal y no público las librerías, pero ¿qué consecuencias tiene que no haya acceso a esta cosa Yo tan siento básica que como un hay repositorio de problema, libros? y es que estamos haciendo un ejercicio fuerte por promover un lector autónomo que no va a tener acceso a decidir sus lecturas. Es decir, si yo quiero ser un lector autónomo, me gustaría ir y poder comprar el libro, me gustaría poder ir a alguna, porque hablamos, claro, todos los municipios de Colombia tienen biblioteca efectivamente, pero si yo estoy en un corregimiento a 3 horas del municipio, muy seguramente nunca voy a ir a la biblioteca.
Entonces, el tema es que el acceso todavía es complejo y es difícil hablar de autores, de lectores autónomos si no tengo acceso. Yo le doy un ejemplo. En Bogotá solamente. Nosotros tenemos 19 bibliotecas públicas para 8 millones, 9 millones de habitantes. 19 bibliotecas públicas de la red distrital de bibliotecas. En una ciudad como Boston se tiene 64 para 2 millones de habitantes. Es decir, la dimensión es complejísima. Hay lugares, nosotros tenemos un espacio de lectura en Ilimaní, que es arriba en Ciudad Bolívar, cerca del barrio El Paraíso, en donde la gente le queda muy complicado, sobre todo a los niños, muy complicado llegar a una biblioteca pública. Sí, tiene un PPP, pero el PPP tiene 365 títulos. Cuando los niños, sobre todo, agoten los títulos infantiles, ¿a dónde van? Claro, ¿qué debería buscar estas bibliotecas? ¿Qué debería contener? Yo creo que hay experiencias en Latinoamérica que han mostrado cómo han diversificado los contenidos y cómo han entrado a nuevos nichos de mercado de lectores a través de las bibliotecas públicas. O sea, han entendido también que la lectura no tiene que ser lo que hablabas tú al principio de la lectura de los clásicos de las 200 páginas, sino que probablemente un joven sí se puede introducir a través de una saga de vampiros y puede terminar leyendo, no sé cuál autor sea increíble en los estándares Claro, de la lo que lectura. logró, por ejemplo, una autora como la de Harry Potter, que los niños se leyeran miles de páginas, es algo que no ha logrado nadie, ninguna política pública. probablemente lo que yo creería que tú lo podrías decir mejor es, no sabemos si queremos que toda la vida se lea Harry Potter, ¿no? Ese es el tema. Lo que quisiéramos es que ingresara a la lectura, le gustara el hábito de leer, apreciara el libro, entendiera la dinámica individual de la lectura, que es otro tema, ¿no? Es una dinámica individual, o sea, no me voy a un concierto con mis amigos, me tengo que sentar a leer solito, después lo voy a compartir, pero que ese lector se cautivara y saltara a explorar otros contenidos. Claro. Juliana y Pedro, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos hablando de qué tanto lee la gente en Colombia, cuáles son las políticas públicas que benefician este hábito y por qué. Pedro, ¿qué tanto lee la gente en Colombia? ¿Cuál es la pepa para que lea más? Yo siento que es que los libros, los textos, sean estos informativos o en el soporte que sean literarios o no, se relacionen con la cotidianidad de la gente. O sea, no es un asunto tanto de que tengamos que leer siempre los clásicos, sino que realmente eso que lea de una u otra manera se relacione con mi vida personal. Y yo siento que hablando de esto, de cómo llego yo a esas grandes lecturas que todo el mundo me dice que son maravillosas, tiene que ver mucho con el acompañamiento, sea de padres, sea de docentes, sea de bibliotecarios, del librero, de esa gente que está... De booktubers, lo del metería ahí. booktuber, por supuesto. De las redes sociales, eso es lo que permite el salto de sí me leo Harry Potter, pero de pronto mañana me estoy leyendo Señor de los Anillos y después me estoy leyendo 100 años de soledad o el que sea sin que problema. Y es gracias a que debe haber como una responsabilidad social también en el acompañamiento a los lectores. Juliana, ¿cuál es la pepa de este asunto? Yo creo que la pepa de la lectura es que el sector de la lectura es una lupa de los fenómenos de concentración del país. En una tesis que estaba haciendo Eduardo Saravia, tiene un dato muy interesante porque saca el Gini de lectura y el 20% de la población que dijo haber leído libros el último año concentra el 60% del número de libros leídos. Es decir, lo que uno ve es que sí hay un índice de concentración muy alto en el país de la gente que lee mucho. Entonces la gran pregunta es, ¿y ese otro 80%, ¿cómo desconcentrar? ¿dónde está y cómo accede a los libros y cuáles son esos mecanismos desde la política pública y del mercado que le permiten al resto de ese 80% leer? Juliana y Pedro, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y a todos ustedes recuerden que La Pepa es una alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Tenemos 3 cuentas de Twitter a las cuales nos pueden escribir con temas para que tratemos con 2 expertos como los de hoy, @lasillavacía, @Canal Capital y la del programa, @lapepa_oficial. Les recordamos también que este programa, como todos los que hemos grabado desde el inicio de este programa, quedan en el YouTube tanto del canal como de lasillavacía.com para que ustedes puedan ver y compartir en sus redes sociales. Hasta la próxima.